Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today, Monday. We have to read a new versicle, and this time we are going to continue with the chapter 5 of the book of Matthew. And here we go to the versicle number 22. And the Lord said to us, "But I promise you, if you are angry with someone, you will have to stand trial. If you call someone a fool, you will be taken to court. And if you say that someone is worthless, you will be in danger of the fires of hell." This is according to the contemporary English version. And the value for this week, for this time, is going to be a phrase, and is don't get angry. Don't get angry. Ok, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando esta semana de clases con un nuevo versículo, siempre en el libro de Mateo, el capítulo 5, versículo 22, que la versión Reina Valera en español nos dice: "Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego". Bueno, esta semana vamos a aprender acerca de no te enojes. En inglés lo vamos a decir como don't get angry. Bueno, curiosamente, ¿verdad? En esta semana vamos a aprender pronunciación vocal, y vamos a tratar de ir aplicando esa pronunciación vocal a algunas de las frases que aparecen por acá. Pero antes de eso, quisiera compartirles que en el inglés el verbo o la palabra get tiene muchas aplicaciones. Una de ellas la vamos a ver en esta frase que vamos a estar estudiando, y es que get se puede utilizar a la par de lo que son feelings or emotion. Las emociones o los sentimientos en inglés son adjetivos. Entonces, angry, enojado, es un adjetivo. Ahora, para hacerlo verbo, en inglés, a convertirlo en una acción, se suele emplear el to be, como por ejemplo, yo podría decir, I am angry. I am angry, estoy enojado. Eso sería en este momento, pero se suele usar también con get angry. Cuando se usa con el verbo get, va más en el sentido en el cambio en el estado de ánimo. O sea, es el preciso momento en el cual la persona estaba tranquila, pero algo lo enfureció y se enojó. Entonces, ese se puso enojado, se enojó, es el get angry para el inglés. Se puede usar con otras feelings, por ejemplo, get happy sería como ponerse alegre. Get sad es ponerse triste. Y otras más. Get nervous, ponerse nervioso. Entonces, cuando se va a ver uno de estos feelings o emotion con get, va en ese sentido de ponerse. Así lo decimos en español. Ahora, angry es una palabra que quizás a nosotros se nos ha hecho más familiar por la saga esta de videojuegos, ¿verdad? De los Angry Birds, que después sacaron un par de movies o de películas, y de ahí nos viene la idea de lo angry, ¿verdad? Por un personaje, ¿verdad? Que curiosamente se llama Red, que representa a ese pájaro malhumorado y enojón en todo el tiempo. Vamos a revisar lo que sería esta noche la palabra get o el verbo get. Entonces, vamos a irnos acá a lo que sería dictionary.com. Yo aquí ya lo tengo adelantado. Quiero que noten para la aplicación de lo que hemos estado viendo a nivel de los sonidos de las vocales, la pronunciación de el verbo get. Miren, es una palabra monosílaba, es una palabra compuesta por dos consonantes y una vocal. El sonido para la E es el sonido epsilon, o sea, get, get. Es el sonido que debemos de hacer. Sin embargo, este tiene algunas variantes dependiendo del tiempo verbal con el que se va a utilizar. Es decir, su forma infinitiva es get, pero podemos encontrar variantes como con la A, gat, podemos encontrar el getting, el getting, el got incluso, o sea, hay el gotten es otro que es el pasado participio, o sea, tiene muchas variantes. Pero nos interesa a nosotros el día de ahora el get, que es el infinitivo. Ahora, en cuanto a la definición como verbo, dice que puede significar
to receive or come to have possession, use or enjoyment of, to get a birthday present, to get a pension. Aquí significa otra cosa. De manera elemental, si ustedes buscan la traducción de get, seguramente van a encontrar algo como obtener o conseguir. Son las traducciones elementales. Pero get tiene un montón de traducciones dependiendo del uso que se le vaya a dar. Esta primera definición es más bien como recibir. O sea, to get a birthday present vendría siendo recibir un regalo o un presente por cumpleaños. To get a pension vendría siendo recibir una pensión alimenticia, una pensión, digamos, por estar jubilado. Entonces, to get, en este sentido es recibir. Pero hay otra definición, la number 2, que dice, to cast to be in one's possession or succeed in having available for one use or enjoyment, like obtain or acquire. Este sí es obtener o conseguir. Y nos dan ejemplo. To get a good price after bargaining, que sería como conseguir un buen precio después de estar regateando. Eso es bargaining, regatear. Luego dice, to get oil by drilling. Bueno, literalmente es como conseguir, ¿verdad? Obtener no aceite, sino quizás sería petróleo, ¿verdad? Petróleo después de haber estado perforando, drilling, ¿verdad? Con esos taladros que perforan y que encuentran pozos de petróleo. To get information, conseguir obtener información. Hay otro uso por acá que es to come to a specific place. Esto es similar al verbo arrive o reach, que es llegar a un lugar. Yo puedo decir en vez de arrive home, llegar a casa, puedo decir get home. To get home late, llegar tarde a la casa. Get, llegar en este caso. Entonces vean ya, obtener, conseguir, llegar, recibir. Ya llevamos como 4 significados diferentes para get. Uno más, en el 21 dice, to succeed, become enabled, or maybe permitted. ¿Qué es eso? Tiene que ver con lograr algo, con cumplir o ponerme como una meta, un goal de algo que quiero lograr. Alguien dice ahí, you get to meet a lot of interesting people. ¿Qué sería get to meet? Bueno, tienes que conocer, es más como un deber, ¿verdad? Tú tienes que conocer a muchas personas interesantes para llegar a ese puesto, para ser famoso, whatever. También get, en ese sentido, lo podemos ver, por ejemplo, cuando alguien anda buscando un trabajo. Dice después, I get a new job, I get a better job, I need a better job, I need to get a better job. ¿Qué sería get a job? Es conseguir un empleo. También se utiliza para el matrimonio, porque van a escuchar que se usa la frase get married, que sería, bueno, casarse, ¿verdad? Casarse, get married. Luego vienen otros usos como nombre, ¿verdad? Que eso no nos vamos a meter ahorita. Algunos sinónimos de get, ¿verdad? Como incluso win, es decir, ganar algo. Más adelante los voy a llevar a algo interesante. Hay unas cuestiones que las vamos a ver en el nivel intermedio, ¿verdad? Con ustedes, que se llaman idioms. Hay frases verbales y hay idioms. Estas son a veces algunas aplicaciones y get tiene un montón, como ya se los voy a enseñar. El orange de get es del Middle English, viene de getten, que es lengua nórdica, que significaba to obtain o beget, obtener o conseguir algo. Nos lleva un poco más allá, ¿verdad? Incluso es parte del verbo forget, ¿verdad? Como forget contiene al verbo get también, pero es algo diferente, que eso es olvidar. Vienen los sinónimos como get, obtain, acquire, procure, secure, serían sinónimos de get, pero más adelante se encuentran todas las frases que se tienen haciendo uso del verbo get. Aunque no lo parece, el verbo get está casi por ponerse a la par de los verbos auxiliares o principales del inglés, como por ejemplo el verbo do, lo que es el verbo have, lo que es el auxiliar will, o sea, se le pone casi a la par de los auxiliares.
porque es uno de los que más se utiliza para decir un montón de cosas. Todo esto que dice idiom and phrased with get son expresiones que llevan get implícito, pero que su significado es muy diferente a cualquiera de los que hemos mencionado al principio de estar leyendo esto. Por ejemplo, aquí tenemos get running, que eso es sinónimo de dar una vuelta. Get sick, que es sinónimo de enfermarse. Get across, que es sinónimo de superar algo. Tenemos, por ejemplo, quiero ver más, get after, que es cuidar de alguien, sobre todo de niños. Get after a child es como andar pendiente de cuidar niño o alguien que necesita cuidados especiales. Tenemos get on, que es como pongámonos a hacer eso, pongámonos a trabajar, get on. Get the air, que es como tomar aire, ¿verdad? Salir a tomar aire. Tenemos otro como get the business, que es como, bueno, hagamos negocios. Get better, que es que alguien se mejore de salud. Get away, que es salirse con la mía. Vea, get away with, me salí con la mía. Vea, hice lo que yo quise. Get back es sinónimo de regresar. Tenemos también, quiero ver qué más aparece por acá. Uno muy común es get up, que es para decir levantarse. I get up, me levanto a tal hora. Tenemos también, creo que aparece por aquí está el get up. Está también get well, que es es mejorarse también de salud. Get ready, que se usa mucho en los videojuegos, ¿verdad? Como quien dice, ya estás listo, get ready o ponete listo. Tenemos también otra frase por acá, get over, que es que esta se suele utilizar para recuperarse, ya sea de una situación difícil, superar una situación difícil, pero también puede significar superar un rompimiento amoroso con alguien. O sea, get over somebody, superar una relación amorosa o el quebrantamiento de una relación amorosa. Entonces, son muchas. Get in touch es otra de las más usadas, que es, bueno, estaremos en contacto. Pero como ustedes notarán, todas estas frases que yo les he ido diciendo son acciones que en español tienen su propio significado. Por ejemplo, esta que dice get into hot water no es literalmente meterse a agua caliente, sino que significa que me metí en un problema. Es una frase verbal para decir, bueno, estoy en un problema que es como, pues, meterse en agua caliente, te vas a quemar. ¿Ya? Hey, alguien nos diría, don't get into hot water, que sería, no te metas en problemas. Literalmente significa otra cosa, pero a nivel de expresiones es otra. Entonces, esta tiene muchas frases y es un verbo de los más usados en el idioma inglés para decir un montón de cosas. Ahora, lo estamos viendo en este versículo en términos de don't get angry. No te enojes, no te pongas enojado. Y lo vamos a tomar como una pequeña reflexión porque Jesús nos plantea aquí como que si enojarse es un gran pecado. Y de hecho lo es. Quizás no lo vemos así, pero perder los estribos, dejarnos llevar por un tipo de enojo que no tiene una base, digamos, o un fundamento correcto es malo. La Biblia no dice que no debemos enojarnos, nos manda a controlar el enojo. De hecho, en muchos pasajes encontraríamos expresiones como que Dios se enojó con su pueblo, lo cual significa que hay un tipo de enojo que es válido, pero hay otros enojos que no. Y esos enojos que no son válidos son los que nos llevan a cometer otro tipo de situaciones, porque perdemos la cabeza por el enojo y podemos llegarle a hacer daño a otras personas. Si no, remitámonos a la historia de Caín y Abel. ¿Verdad? Caín mató a Abel porque estaba enojado con Dios, estaba enojado con su hermano. Entonces, la forma de desquitárselas fue asesinando, siendo el primer homicida sobre la tierra. Eso significa que el enojo nos conduce a hacer cosas peores. Si no ponemos atención a que no debemos enojarnos, si no tenemos control de nosotros mismos, debemos de evitar estas situaciones en donde caigamos en enojo o controlar, saber de alguna manera controlar mi enojo. De ahí es donde nacen incluso algunos grupos que dicen, bueno, control de la ira. Incluso en la película esta que mencionábamos de los
Angry Birds, me parece que el personaje principal lo llevan a eso, a terapias de control de la ira, que al final de cuentas no le sirven de nada. Pero a pesar que se vea como una película, como un videojuego, hay algún tipo de concepto ahí detrás. Quizás si no domino mi temperamento, no domino, y soy muy de mecha corta, como se dice por acá, necesito ayuda de alguien más. Y ese alguien más puede ser el Espíritu Santo siempre y cuando le hayamos abierto la puerta de nuestros corazones. Well, that's gonna be all. Bueno, vamos ahora a la introducción para la clase de este día. Hemos venido hablando acerca de los sonidos vocales, los hemos venido presentando, hemos comenzado a familiarizarnos y posiblemente sintamos tengamos, mejor dicho, algún sentimiento de dudas o de que no entiendo muy bien esto o todavía no le voy agarrando la onda. Y es completamente normal, puesto que nunca se nos han enseñado estos sonidos de esta manera. La única manera en la que los aprendimos fue a través de la fonética del español, en el cual pues se usaban las letras del abecedario. Nosotros estamos acostumbrados a manejar el ABC y quizás muchos aquí me dirían, sí, yo el ABC en inglés más o menos me lo puedo, ¿verdad? Si se me le pregunta, puedo decir las letras del alfabeto en inglés, pero ese es un alfabeto. Es el ABC, es más bien el abecedario. Este es otro sistema. Es un sistema que engloba al abecedario que nosotros utilizamos normalmente y que aparte de que lo engloba, está diseñado para múltiples idiomas. Si usted va, por ejemplo, a YouTube y le pone ahí el idioma que quiere aprender y le pone IPA System, va a encontrar cursos posiblemente de francés, cursos de portugués, cursos de alemán y de cualquier otro idioma, enseñándole a hablar ese idioma haciendo uso del IPA, porque el IPA es un sistema que engloba a todos esos idiomas. El IPA es lo más cercano a querer regresar a un tipo de, no diría de idioma universal, porque no es esa la idea, sino más bien un tipo de sistema en donde los sonidos puedan ser representados universalmente. Entonces, ya venimos de saber algunos sonidos de las vocales. Vamos ahora a ver algunas de las reglas que estos sonidos vocales siguen. Porque de momento hemos dejado así como en el aire, solo presentando y diciendo, mire, esta palabra tiene este sonido tiene esta forma, pero no hemos visto en sí las reglas a las cuales van a obedecer estos sonidos. Pero tengamos en cuenta que si bien es cierto, son reglas generales, siempre nos vamos a encontrar con las famosas exceptions, que son excepciones. Entonces, de manera general, debemos de irnos acostumbrando a estos símbolos, aunque nos parezcan un poquito raros, un poquito extraños. No que los vayamos a dibujar, no que los tengamos que estar escribiendo constantemente, simplemente que nuestro cerebro sea capaz de reconocerlo. Usted ya pasó por este proceso con el español. Remítase a cuando estaba usted pequeño y estaba aprendiendo a leer y a escribir. Usted pasó, su cerebro ya atravesó un proceso donde reconocía formas y se le decía, esta es la letra tal y esta letra suena a esto, esta es la consonante tal y esta letra suena a esto. Ese mismo proceso es al que nos debemos de remitir acá. Solamente que debemos de saber que ahorita lo vamos a utilizar muy frecuentemente. Pero a medida avancemos, el uso del IPA se va a ver reducido. O sea, esto sirve para que nosotros podamos poner en sintonía lo que estamos viendo con lo que debemos de pronunciar. Porque el problema que como latinoamericanos tenemos es que queremos pronunciar las cosas como se tratase de español. Y como las letras entre el ABC del inglés y el ABC del inglés y el ABC del español son las mismas, pensamos que vamos a usar los mismos sonidos sobre las letras y eso no es así. Entonces, esto es para solventar esa situación. Ahora, reconociéndolas así de manera elemental, tendríamos acá, mire, el conjunto de esas dos.
¿Para qué me sirven esas dos? Bueno, son los sonidos largos y sonidos cortos para la I del inglés. La I, esta es el sonido I que tiene la E normal del inglés. Y este es el sonido que tiene la I del inglés, que es como I, que realmente es la I. Entonces, vamos a irlos planteando quizás de una forma diferente para que veamos como la interrelación que hay entre estos sonidos. Vamos a ver acá. Voy a poner aquí la vocal. Vamos a comenzar con la vocal A. Bueno, esa es nuestra vocal A. La vocal A del inglés puede apuntarnos a tener el sonido I, como este de acá, que es el sonido I, como una A con E, decíamos la semana pasada. La vocal A del inglés también puede tener el sonido que aparece por acá, que es parecida a la A del español, bastante similar. También puede tener un sonido similar a este, sobre todo cuando está acompañada de una letra L, que allí va a sonar más a una O. All, all. También la letra A puede tener un sonido largo, que es el nombre de esta vocal, que en inglés, si decimos, ¿cómo se dice a veces en inglés? Decimos A, B, C. Entonces, A es un sonido para esta vocal que sería este que está acá. A. Sería un sonido que esta puede llegar a tener en algunas palabras. Bueno, todas estas son sonidos que nos apuntan a una A. Y en algunas palabras en inglés, la A, miren, va a sonar a esta que está acá, que es el schwa. Entonces, nótese cómo una representación de una letra nos apunta a 1, 2, 3, 4, 5 sonidos diferentes en el inglés. Entonces, lo que debemos de saber es en qué momento esa A va a sonar a A. ¿En qué momento va a sonar a I? ¿En qué momento va a sonar a ¿En qué momento va a sonar a AO? ¿En qué momento va a sonar a que es el schwa? Son diferentes sonidos para la misma representación gráfica. El hombre siempre ha tenido formas de expresarse. Los idiomas, la escritura, desde que el hombre descubrió la escritura en esta tierra, recordemos que eso marcó la diferencia entre la prehistoria y la historia. Cuando el hombre comienza a poder representar de alguna manera lo que veía, lo que sentía, lo que escuchaba, lo que compartía, pasamos de la situación de la oralidad, de transmitir la historia oralmente, a transmitir la historia textualmente. Pasamos de la prehistoria a la historia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de jeroglíficos, fue el sistema que algunas culturas idearon para dejar escrito un mensaje. Lo que usamos actualmente como alfabeto, como abecedario, es precisamente algo similar. Ya tenemos nosotros nuestro abecedario para el español y gracias a Dios, thanks to God, es casi igual que el alfabeto en inglés, porque imagínense el problema que representa para personas que utilizan símbolos, grafos muy diferentes, como por ejemplo los chinos, los japoneses, ya no se diga los rusos, los croatas, o si nos vamos a los ucranianos, que tienen unos símbolos muy diferentes para escribir las palabras a el abecedario que nosotros usamos y que se utiliza para el English. Entre el inglés y el español hay mucha relación si lo vemos de esa manera. Entonces, nosotros debemos de saber aprovechar eso, porque si en los otros países bilingües que tienen esos otros sistemas de escritura, ellos tienen una doble dificultad, porque en primer lugar tienen que aprenderse el abecedario del otro país y en segundo lugar tienen que aprenderse los sonidos. Nosotros por lo menos ya no sabemos las formas del abecedario porque es el mismo, pero lo que debemos de concentrarnos es en los diferentes sonidos.
Y allí es donde se destaca o viene la importancia de saber cuáles son los sonidos a aplicar. Ahora, siguiendo la misma dinámica, vamos a hablar ahorita de la segunda vocal del abecedario, que es la que nosotros le llamamos E, pero que en inglés se le dice I. En el inglés, la I, su sonido largo, pues es este que está acá. Con esta se representa I. Y ahí es donde nos viene la confusión, vea, porque cuando vemos eso pensamos que es la I del latín o la I latina y no es lo mismo, es diferente. Esta es la I del inglés. Esta, aparte de este sonido, debemos de saber que tiene el sonido que en algunos casos la vamos a ver como la E, el sonido I, E, E. También se utiliza en algunos diptongos, como el diptongo A, ¿vea? Pero no vamos a verla enfocada ahorita a diptongos. Esa también suele aparecernos en lo que sería el schwa, porque en algunas palabras va a ser reemplazada por schwa, sobre todo en las que ya vimos donde la E está a la par de la R. Ahí aparece como schwa. Luego, ¿verdad? Podríamos decir que está o forma parte del I, aunque no está representada directamente. Es decir, donde ustedes ven que hay como una E escrita, son diptongos o forman parte de otra. Entonces, de esta podríamos decir básicamente que con esos tres sonidos nos podemos quedar. Con el sonido I, con el sonido E y con el sonido schwa, que en algunas veces esa va a sonar a un schwa. Como en brother, sister, mother, father, todas esas que hemos explicado que tienen esa peculiaridad de terminar con la vocal E y una E. Bueno, ahí estaríamos con dos. Vamos a ver una más. La siguiente, de acuerdo al abecedario, es la vocal I. Esta sí es la I y por eso es que se le pone a veces los dos puntos a la otra para no confundirla entre el sonido y la que es escrita. En este caso, la vocal I, el sonido I corto, I, aparece aquí, miren, es este, I. No es I, porque la que se llama I es la que para nosotros es la E. De ahí es donde debemos de hacer como ese switch, de no confundirlas, porque es fácil confundir estos dos sonidos. Este sonido suena largo a I, que es este que está acá, I. Y I. Son los dos sonidos que esta letra puede tener. Pero también cuando se une a una R, el sonido que va a aparecer con esta es ese de acá. Parece un número 3, ¿verdad? Al revés. Es un sonido que se suele utilizar, por ejemplo, yo les estuve hablando de los Angry Birds. Birds. No es birds, es birds. Ahí va ese sonido. Es un sonido como de una U con una R y suele aparecer en palabras que tienen la I con la R. Bird, gird. ¿Dónde más va a aparecer? Bueno, ya habrán notado que aparece en algunos diptongos, pero esos no van a ser parte. Solamente el I sí es parte porque es un sonido largo. Va a aparecer en hoy, pero esa es una característica igual, ¿verdad? De la O con la I, no es un diptongo más bien. ¿Y en dónde más? Bueno, la vamos a encontrar en lo que sería schwas, en algunos schwas. Algunas veces esta toma el sonido del schwa. Entonces ya pueden ver o ya podríamos ir notando que cuando menos las tres primeras letras o las tres primeras vocales, digamos, en el inglés tienen cuando menos un sonido largo, un sonido corto y un sonido asociado al schwa. Esos vendrían siendo como características que ya hemos ido viendo. ¿Cuál es el sonido largo de esta? Es el diptongo. Es cuando decimos I. ¿Cuál sería el sonido corto? Es cuando decimos I. I. Y luego, cuando el schwa es el que suena, o sea, aparece escrita la letra, pero el que suena es el schwa. Como en la palabra family, de familia. No es family, es family. Con una schwa en medio. Bien, ya nos queda poco tiempo. Vamos a ir a la siguiente. La siguiente es la O. La O tiene varios sonidos. Es una que tiene varios sonidos.
La O, su sonido largo es O, O. En esta nos va a aparecer así, como O. Es esta. Ahí está un schwa a la par de la U, pero a veces se representa por la O. O, O, sonido largo, O. Es el sonido o U, que se le dice O. La O, en algunas palabras, la vamos a encontrar con un sonido corto. El sonido de la O a veces, ojo, en algunas palabras, la vamos a encontrar representada por este que está acá, que es como la es como recortado, uh, es como el lock, para decir algo largo, long. Eh, También, ¿verdad? Nos va a aparecer a veces en algunas palabras con este sonido, en donde se va a mezclar con el sonido A y la O. Quizás estaría preguntando usted, pero ese también lo marcó con la A. Sí, es que ese sonido es una mezcla entre A y O. Y a veces aparece en palabras que tienen la vocal A nada más y el sonido es S, o palabras en donde tienen la vocal O y el sonido es S que tenemos ahí. Entonces hay que ponerle atención porque puede variar un poco su sonido. También es el mismo sonido en hoy, como boy o como toy, pero ese ya sería más meterse en un diptongo. Y no ese es el caso ahorita, no estamos hablando de los diptongos. Este también puede a veces obtener un sonido schwa. En algunas palabras va a sonar a un schwa, dependiendo de la posición, digamos, en la que se encuentre esa O. Vea, como por ejemplo en shon, en las palabras que terminan en shon, como o. Bien, ahí tendríamos esos sonidos para esta vocal. Y vamos a ir a la última, ¿verdad? Ya para ir finalizando con esta introducción, que es la vocal U o la U o U, que tiene dos sonidos para variar. Esta tiene dos sonidos largos. Un sonido como U, como con una J, a veces J o Y, dicen algunos, ¿verdad? Como J o Y. Pero aparte de eso, ya hemos visto que esta puede sonar a U. Puede sonar a que sería esta. Entonces, esta es como corto y este es largo. Pero también puede sonar a up, como arriba. Up, con este sonido, como que fuera una A, pero se termina sacando la U. Up, up. Ahí vamos a encontrar este sonido también. Y claro, aparece, como pueden ver, en algunos diptongos, como el diptongo O, como el diptongo AU. Ahí el que aparece es el sonido U, como sonido corto. Y por supuesto, va a tener en algunos casos sonido de un schwa. O sea, en algunas palabras nos va a sonar más parecido a lo que sería un schwa. Entonces, vean cómo de algunas vocales se desprenden 5 sonidos. De otras vocales se desprenden 3, de otras se desprenden 4. Es decir, tenemos una gran variabilidad en términos de cómo van a sonar las vocales. Es allí donde, bueno, si es aprendizaje natural del idioma, ahí entenderíamos que los niños que aprenden inglés desde pequeños les acostumbran a distinguir en qué vocal es la que deben de pronunciar en cada palabra. Pero como ese no es nuestro caso, el IPA es un sistema que está diseñado cuando yo ya he adquirido una lengua materna y quiero aprender otra lengua que posiblemente no tendrá los sonidos. Aquí sí debo destacar algo. El español es un idioma pobre en sonidos. Entonces, como es un idioma pobre, por eso es que nuestro oído le cuesta agarrar el inglés, porque estamos acostumbrados a muy pocos. Esto es igual como cuando alguien hace ejercicios. Si se acostumbra a hacer pocas repeticiones, cuando intente hacer más, no las va a poder hacer. En cambio, si usted intenta haciendo más repeticiones al principio, hacer pocas no le tiene chiste.
Es igual que un oído anglosajón que cuando va al español dice qué poquitos sonidos tienen ustedes. Bueno, yo creo que ya casi se nos acaba el tiempo. A partir de mañana vamos a ir estudiando algunas de las reglas o patrones para identificar en qué momento vamos a usar cada sonido de acuerdo a las letras. En primera instancia vamos a dividirlos en sonidos long y short. Es decir, vamos a ir abordando como el sonido largo y el sonido corto de cada una de las vocales y en qué momento va apareciendo. Okay, well, for today, that's gonna be all. We are going to finish the class. Thank you for coming, everybody. I wait you for tomorrow class. Nos vemos primero Dios el día de mañana. Goodbye. Have a good one.